Estudié un año comunicación social y no sé, algo dentro mío sentía como que no era suficiente, que quería hacer algo un poco más grande, no sé, yo dentro mío siempre supe que quería hacer cosas muy grandes, que quería llegar lejos, que quería viajar mucho, hacer mi empresa, entonces dije, bueno, me parece que con esto no me va a alcanzar, necesito más herramientas. Entré a la carrera de ingeniería, en el primer examen me saqué un 1 y ahí dije, no, ok, tipo, como que ahí fue el primer golpe, viste, de balde de agua fría, de decir, ok, quizás no soy suficientemente capaz para esto. Pero bueno, algo dentro mío decía, a esto viniste, a desafiarte, a tratar de aprender, y en ese momento quizás lo que puedo aconsejar es que yo lo que hice fue pedir ayuda. O sea, agarré a mi compañero que estaba delante de todo y que se había sacado un 10 y le dije, ¿me ayudarías a estudiar? ¿Me ayudarías a entender estas cosas que no las estoy entendiendo? Ya más o menos, no sé, 15, 20 entrevistas laborales antes de quedar en esa. No. Yo te llegaba llorando, mi mamá ya no sabía qué hacer. Yo sentía que estaba súper preparada y no quedaba en ninguna, me rechazaron en todas. Yo dije, ¿qué está pasando? No voy a conseguir trabajo nunca. Y de repente conseguí trabajo en la empresa de mis sueños, en el puesto de mis sueños. Entonces, otra cosa es eso, es como si la vida te dice que no y te cierra puertas, tranquilo que hay algo mejor para vos, así que hay que seguir intentando. Hay que apagar un poco esos pensamientos de afuera que nos vienen, que de alguna manera nosotros queremos que la gente nos vea de cierta manera y empezar a escucharnos a nosotros mismos, ¿viste? ¿Qué cosas nos emocionan? ¿Qué cosas nos gustan? La inteligencia artificial va a reemplazar muchos de los trabajos que antes hacían los humanos, pero creo que la oportunidad está en que los trabajos que van a predominar van a ser los trabajos creativos, van a ser los trabajos que las máquinas no puedan reemplazar, que son los trabajos que están hechos desde el amor. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hermana Mayor Podcast. El día de hoy tengo el gusto de conversar con Belén. Belén es una profesional que entiendo que está buscando transformar la manera en que entendemos y gestionamos el impacto ambiental. Dedica toda su energía a este propósito, democratizar y transparentar el cálculo de la huella de carbono, algo que está como que muy en tendencia, pero que a la vez es bastante desconocido por las empresas y por las personas. Es fundadora de Carbon Me, una red de freelancers ambientales que acompañan a empresas grandes, pequeñas, a conocer, medir y reducir este impacto, ¿no? Su mirada combina la técnica, la educación, el enfoque humano también, y como ella misma lo dice en sus redes, calcula la huella de carbono con amor. Bienvenida, Belén. Hola, muchas gracias, Ana, gracias por la invitación. Oye, me pareció súper interesante tu perfil y cuando yo iba como mirando tus posts y leyendo un poco sobre ti, como que resonó conmigo porque hace poquito yo entré a estudiar la cátedra de sostenibilidad, un curso corto de 5 meses, como por curiosidad, porque como lo dije, este tema está como más como de moda, pero como que se siente necesario y tenía muchas dudas sobre eso. Y en la cátedra de sostenibilidad me encontré con personas de diferentes carreras, o sea, algo que en mi mente de ingeniera estaba como que, ok, seguro que van a haber muchos ingenieros, al contrario, era, creo yo, la única ingeniera. Entonces me gustaría que te presentes y que nos digas qué estudiaste tú y cómo has llegado hasta ese punto de apasionarte por la huella de carbono. Buenísimo. Bueno, yo soy ingeniera química de la Universidad de Buenos Aires, me recibí en el año 2020. Mientras estaba estudiando, yo trabajé 4 años en Mercedes-Benz, acá en la fábrica de Argentina que fabrica combis y buses. Y ya hace 5 años que empecé a trabajar de forma freelance y ahora ya como un poco más emprendedora, ya empresaria con mi propia empresa en la que, bueno, como bien mencionaste, nos dedicamos a calcular la huella de carbono, pero también a educar a una comunidad de cómo ellos pueden trabajar o adquirir estos conocimientos, que, bueno, a eso llegué porque vi que no había mucha información de ese tema. Y también hacemos interesantes estrategias de comunicación orgánica en redes sociales, tratando de, bueno, visibilizar a muchas personas todo esto que vos decías de la sostenibilidad. Yo estoy muy de acuerdo con esto que decís de que
bueno, que dentro de la sostenibilidad no tiene que haber solamente ingenieros ambientales o licenciados en medio ambiente, sino que tenemos que ser profesionales de todas las áreas, abogados, contadores, arquitectos, los que tenemos que hacer, como bien vos hiciste, cursos o especializaciones sobre sostenibilidad para poder incorporar nuestros propios nichos a la sostenibilidad, no estudiar todos ingeniería ambiental, porque así no es la solución, sino bueno, desde mi rol, yo estudié abogacía, estudié esto, pero hoy quiero aportar algo. Y bueno, entonces creo que así es un poco el cambio al que tenemos que apuntar. Exacto, sí, de hecho eso fue algo que como que me rompió la mente porque empecé a entender cómo cada profesión y cada empresa, desde pequeña, grande, y nosotros como consumidores en general podemos aportar a esto, ¿no? Belén, ¿y cómo decidiste qué estudiar? ¿Qué fue lo que influyó? ¿Cómo gatilló en ti esas ganas de estudiar química? Sí, mira, la verdad es que no sé si la respuesta es muy, "Ay, era mi pasión". Yo cuando estaba en el colegio siempre me apasionó mucho el periodismo y la comunicación y yo empecé a estudiar comunicación social en la Universidad de Buenos Aires. Estudié un año comunicación social y no sé, algo dentro mío sentía como que no era suficiente, que quería hacer algo un poco más grande, no sé, yo dentro mío siempre supe que quería hacer cosas muy grandes, que quería llegar lejos, que quería viajar mucho, hacer mi empresa, entonces dije, bueno, me parece que con esto no me va a alcanzar, necesito más herramientas y ahí dije, bueno, voy a estudiar ingeniería. También creo que inconscientemente, como le quise dar el gusto a mi papá, que siempre quiso que yo fuera ingeniera, y bueno, algo de mi inconsciente también fue por ese lado, por más que cuando él me dijo, ¿por qué no estudias ingeniería? Le dije, papá, yo voy a hacer lo que quiera y no te voy a hacer, no te voy a dar bola. Terminé haciendo lo que él hizo. Y bueno, y la verdad es que siento que, no sé, las primeras veces que agarré esos libros de matemática, que hice el CBC, que es como el ciclo básico común acá en Argentina, que es como el primer año para ingresar a la universidad, que me resultó bastante difícil, a pesar de que yo tenía como una buena formación académica de mi secundario. Nada, es como que sentí, viste, como esta emoción de estar estudiando algo muy difícil, muy complejo y decir, ok, siento que quiero esto, o sea, quiero estudiar algo que me desafíe realmente todos los días, que cuando apruebe ese examen digo, che, ¡guau! Miré cómo logré algo que pensé que era realmente imposible. Quizás esa adrenalina en la carrera de comunicación no me la daba y sí la encontré en la compleja carrera de ingeniería química. Y bueno, yo siempre, también desde el principio siempre quise que quería hacer algo relacionado con lo ambiental, ya sea comunicación e ingeniería. Pero no estudié ingeniería ambiental porque también, por un tema de familia, siempre toda mi familia quiso que yo estudiara en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad pública, y en la universidad pública no había ingeniería ambiental. Y dije, bueno, voy a estudiar ingeniería química como sintiendo que era lo más parecido, que al final no resultó nada parecido, porque al final estudiamos todos procesos relacionados con la industria del petróleo, que es todo lo. Pero bueno, siento que más allá de que estaba viendo, che, estoy estudiando todo, cómo refinar petróleo, torre de destilación, creo que esto no me va a servir mucho para mi sueño ambiental, pero sí me hice muchos amigos y la facultad me resultó muy desafiante, pero también muy divertida. O sea, logré como que sea un círculo social y que sea un momento como para mí muy disfrutable ir a la universidad, estudiar, juntarme con mis amigos los fines de semana. Y entonces, bueno, la verdad que por una cosa, por otra, terminé como llegando al final de la carrera, no sin antes tomarme un año sabático, porque de medio dije, no puedo más, fue esto muy difícil, muy demandante, y bueno, me tomé un año sabático y me fui a trabajar a Estados Unidos de moza, después viajé algunos meses por el mundo y volví, bueno, ya renovada, empecé a trabajar, terminé la facultad, pero bueno, nada, eso también, viste, como que siento que a mí ese año sabático me dio un poco ese aire y esa, no sé, libertad o expansión que necesitaba, porque acá en Argentina la carrera son tipo 7, 8 años, son 8 años. No sabía. Sí, es una, entre el ciclo básico, la tesis que en general dura un año y medio, no dura menos de un año porque son tesis largas. Bueno, termina siéndose una carrera larga, así que bueno, en ese momento pensé, che, la vida es larga, tengo un montón de tiempo, me voy a tomar un año. Por suerte, mis papás siempre fueron como bastante flexibles con eso, así que bueno, agradezco haberlo hecho y bueno, un poco eso fue lo que me llevó a terminar esta carrera. Oye, qué interesante. Mira, no digo que nunca pasé, pero la verdad es que es la primera vez creo que en el podcast se menciona que querías algo que te desafíe, que te sea como más difícil, más complejo. Y bueno, por eso cambiaste un poco de carrera. También dijiste quiero algo como quizás de mayor impacto, quizás más como que me duela, ¿no? Como que el esfuerzo, como que el esfuerzo sea más notorio. Pero bueno, no es la primera persona que me lo dice, pero sí en el podcast es la primera vez que se menciona, ¿no? Porque Ok. muchas veces piensan que el ser humano tiende a la comodidad y a lo fácil, y no necesariamente es así. Y de hecho, que lo hayas dicho es como acá, porque
puede sonar como contradictorio, puede sonar como raro. Y bueno, ¿te gustaba esto de lo difícil y también la meta que entiendo que tienes también con tu empresa también suena difícil? Eh, ¿Has pasado por momentos en los que has dudado de tus capacidades, no sé si en la vida universitaria o después de ella? Nos gusta hablar de estos temas porque yo creo que es importante saber cómo pasarlos, porque cuando estás metido en ese momento, sientes que no hay salida, que está súper complicado como superarlo, ¿no? Sí, total. Bueno, mira, yo el CBC de Comunicación Social lo hice así, promocioné todas las materias, hice hasta 3 materias mientras estaba en el secundario, libres, o sea, me resultó como bastante sencillo. Y cuando entré a la carrera de ingeniería, en el primer examen me saqué un 1. ¿Un Y uno de así me cuánto resultó en Argentina? un 1 de 10. Ya, ok. Era malo. Y dije, y ahí dije, no, ok, tipo, como que ahí fue el primer golpe, ¿viste? De balde de agua fría, de decir, ok, quizás no soy suficientemente capaz para esto. Pero bueno, algo dentro mío decía, a esto viniste, a desafiarte, a tratar de aprender, y en ese momento quizás lo que puedo aconsejar es que yo lo que hice fue pedir ayuda, o sea, agarré a mi compañero que estaba delante de todo y que se había sacado un 10 y le dije, ¿me ayudarías a estudiar? ¿Me ayudarías a entender estas cosas que no las estoy entendiendo? Que digamos, fue un shock muy grande del colegio secundario y yo dentro de todo mi colegio era bastante bueno, o sea, no me quiero imaginar chicos que van a colegios públicos y que hacen ese salto, realmente el CBC en la Universidad de Buenos Aires tiene una tasa de aprobación en un año del 30% y ahora debe estar menos esa tasa, porque es mucho el choque entre que salís del secundario y haces álgebra 1, análisis matemática 1, que son materias como bastante difíciles y que son del ciclo básico común, ni siquiera son materias de la facultad, que son mucho más difíciles. Entonces, bueno, nada, yo quizás lo que puedo capaz dar como mi experiencia fue, en ese momento yo me acuerdo que fui y le pedí ayuda al chico más traga se dice en Argentina, más inteligente nerd de la clase, y ese chico, bueno, se sentaba en los recreos y me explicaba, y yo dije, bueno, voy a intentar de esta manera, y eso, siempre mi actitud fue de, bueno, voy y lo intento, voy y lo intento. Yo creo que en 8 años, que habrán sido 5 o 6 años de exámenes parciales y finales, yo nunca falté a un examen parcial ni final, por más que sintiera que no estaba del todo preparada, que no había entendido el tema, yo siempre me arriesgué, siempre fui, siempre dije, bueno, algo voy a hacer. Quizás apruebo, mirá si no voy. Y yo tenía muchos amigos que decían, no, yo no estoy preparado, no voy, no estoy listo, no voy. Y yo, quizás eso también siempre fue una actitud como que creo que me llevó a eso, a atravesar esta barrera de creo que no soy lo suficientemente capaz, pero hay veces que fui diciendo, yo no creo que hoy apruebe, no estoy preparada, y aprobé. Y dije, ok, a veces puedo sorprenderme a mí misma. Y creo que eso, pedir ayuda y confiar, ¿viste? Confiar y decir, bueno, ok, si me va mal, el no ya lo tengo, ¿viste? Si me va mal, no pasa nada, algo voy a aprender en ese momento. Y esa actitud de aprendiz también hoy la tengo en mi empresa y la transmito a todos mis empleados, de decir, la vida es un aprendizaje y cada error y cada vínculo y cada cosa que sale mal es algo que te enseña algo de vos mismo, así que cada oportunidad hay que tomarla como lo que es un aprendizaje para nuestra vida. Genial, Belén. Y cuéntame, ¿cómo así transitaste de la ingeniería química, que tú dices se fue mucho por la industria del petróleo? Sí. ¿Saliste de la universidad? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo llegaste al mundo de la huella de carbono? Bien, bueno, yo termino la universidad ya cuando estaba trabajando en Mercedes-Benz y ahí empieza la pandemia, en 2020. Yo había tenido un puesto, yo entré en Mercedes-Benz y trabajé un año y medio como pasante en el área ambiental, cosa que era mi sueño y realidad. O sea, el universo, yo fui a más o menos, no sé, 15, 20 entrevistas laborales antes de quedar en esa. No, 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 no. Yo te llegaba llorando, mi mamá ya no sabía qué hacer. Yo sentía que estaba súper preparada, yo siempre fui así como muy elocuente, muy y no quedaba en ninguna, me rechazaron en todas. Yo dije, ¿qué está pasando? No voy a conseguir trabajo nunca. Y de repente conseguí trabajo en la empresa de mis sueños, en el puesto de mis sueños. Entonces, otra cosa es eso, es como si la vida te dice que no y te cierra puertas, tranquilo que hay algo mejor para vos, así que hay que seguir intentando. Después de muchos intentos llegué a este trabajo de pasante en el área ambiental, que fue increíble porque era exactamente lo que yo quería hacer y donde quería trabajar. Y bueno, cuando se termina mi pasantía no había más lugar para quedarse en esa área ambiental, entonces me pasan a un puesto de project manager de una camioneta, una Sprinter nueva que salía al mercado, que también fue un puesto increíble porque como project manager yo estaba como vinculado con todas las áreas de la empresa, hablando con todas las gerencias y con todas las personas, ya sea de contabilidad, recursos humanos, producción, mantenimiento, logística, digo.
yo tenía como acceso a todos los hitos del proyecto y eso me pareció increíble porque pude conocer como mucho acerca de la fábrica. Yo siempre como mi cosa de aprendiz, como, ¿cuánto estoy aprendiendo? Y la verdad que fue un trabajo que me encantó, pero bueno, cuando se terminó el proyecto, es como que empezaron a ver otras cosas, me empezaron a dar otras cosas en ese rol con las que yo no me sentía tan cómoda trabajando, empecé a tener algunas asperezas con mi jefe, ¿viste? Cuando la vida te estaba poniendo en lugares incómodos, incómodos, incómodos y decís, estoy muy incómoda de repente, y bueno, y en ese momento, en el medio de la pandemia, en contra de todos los consejos de mi madre y mi hermano que me decían, no renuncies a su trabajo en Mercedes-Benz en este momento, que no vas a conseguir otro trabajo, y yo les dije, les juro que la incomodidad es tan grande que no puedo no hacerlo, o sea, yo tengo que intentar hacer algo propio, no sé qué va a ser, pero bueno, en ese momento en el limbo empiezo a buscar laburo, empiezo a buscar, bueno, ¿cómo se puede buscar trabajo freelance? ¿Cómo puedo buscar trabajo sin depender de un jefe? Yo no quería otro trabajo, quería trabajar por mi cuenta para poder meterme en este mundo laboral más freelance hasta poder construir mi empresa, que es lo que hice en los últimos años. Y bueno, y en esta búsqueda encuentro plataformas tipo Fiverr, Upwork, Freelancer, Workana, y digo, bueno, ok, voy a intentar en estas plataformas. Entonces empiezo a hacerme perfiles. Ahí en ese camino también veo, empiezo a ver videos de YouTube y a otros creadores de contenido, tipo que estaban haciendo un poco esto de la vida freelance y decían, bueno, es importante que tengas un blog. Digo, bueno, me abro el blog. Y es como que abrir el blog y mi página web me fue llevando como dentro de este mundo medio freelance, pero medio independiente también, porque siempre tuve como mi propio proyecto mientras trabajaba para proyectos de otros. Y bueno, y dentro de las plataformas freelance, yo al principio tomé muchos trabajos como comunicadora, que a mí siempre me gustó mucho escribir, hablar y como esto de cosas. Y dije, bueno, lo que más fácil me va a ser buscar trabajo escribiendo artículos para revistas o para blogs. Y fue lo que hice durante los primeros 2 años. Escribía para mí, escribía para clientes y alguna que otra huellita o algún que otro trabajo más técnico salía, pero con tan poca experiencia, ¿viste? Era como más difícil acceder a estos trabajos técnicos más complejos, pero sabía que era, bueno, ok, tengo que hacerme una carrera dentro de estas plataformas y cuando ya esté rankeada con estas estrellas y con estas reviews, estoy segura que alguna otra persona me va a ver y me va a contratar y así fue. Empecé a encontrar trabajos de huellas adentro de estas plataformas. Y bueno, y me di cuenta de que eso era lo que más me gustaba. Dije, a mí me gusta comunicar y me gusta hablar, pero siento que esto tiene que ser un complemento a lo que haga y tiene que haber algo un poco más matemático y técnico que me recuerde esa emoción de la ingeniería, ese desafío, esa cosa de decir, qué difícil que es esto, porque, bueno, la comunicación no me desafiaba tanto en ese momento tampoco y, bueno, en búsqueda de algo más desafiante dije, bueno, yo voy a hacer esto de la huella de carbono. Y en ese momento en el que digo, yo escribo diarios todos los días, tengo como un journal, un diario y escribo. Y a veces lo leo, ¿viste? Agarro por diario hace 4 años y leo. Y me acuerdo hace poco agarré uno que en ese momento fue a mitad de 2022. Escribo, ya no sé si quiero hacer cosas de comunicación, me parece que quiero hacer algo más técnico como la huella de carbono. Y yo lo intencioné, lo pedí al universo y a los meses apareció Martín Almiña, que él ya venía haciendo huella de carbono hace muchos años, estaba yendo a vivir a Australia y estaba buscando a alguien a quien dejarle sus clientes de huella. Y justo nos conectamos por un grupo de WhatsApp, nos conocimos en un café, pegamos mucha buena onda, viste, como de lo espiritual y desde más lo blando, y me dijo, bueno, vale, yo te cobro una comisión, yo voy a estar desde allá y si querés arma un proyecto, yo desde allá te voy mentoreando y bueno, así fue mi mentor durante 1 año y medio, yo cofundé Carbon.me junto con él, él ahora no es más parte del proyecto porque él está con otros proyectos allá, pero sí seguimos siendo amigos y me encantaría que algún día vuelva a Argentina y trabaje en Carbon.me porque fue gracias a él que arrancó todo esto. Pero bueno, así llegué un poco a la huella de carbono, que es lo que hago hoy, pero siempre sin descuidar lo que es la comunicación dentro de la empresa, sabiendo que era como siempre quise ser muy buena dentro de la comunicación porque es algo que me gustó. Y bueno, y siento que un poco mi pasión está en el educar, ¿viste? En enseñarle cosas a otros, eso es como lo que más me emociona. Y bueno, y esos son como hoy en día los 3 ejes que tiene la empresa, lo técnico, la educación y la comunicación. Qué bueno que mencionas eso de que como que estabas en esa búsqueda de nuevamente otro desafío, ¿no? Porque es como que ya estabas en el trabajo de tus sueños, renuncias, estás nuevamente intentando posicionarte, estás queriendo escribir, pero a la vez quieres algo técnico, numérico, encuentras el tema de la huella de carbono, que como habíamos mencionado, tiene demanda, tiene un desafío y tiene un impacto en el mundo. Entonces entiendo que también eso es enriquecedor para ti porque, bueno, la parte de sostenibilidad a mí también me gusta por ese motivo, ¿no? Por el tema del impacto que tienes en el mundo.
Si tú miras hacia atrás, Belén, la joven que estaba estudiando la primera carrera, ¿te hubieras imaginado estar ahora en el tema de la huella de carbono, siendo independiente, liderando un equipo de gente, movilizando este tema que es tan importante? No, bueno, a ver, creo que, no sé, siempre fui como muy espiritual, ¿viste? Y siempre supe, bueno, ok, yo no sé, no voy a poder predecir cómo va a ser mi vida, pero sí quiero predecir como eso que va a pasar adentro, que va a ser, siento que estoy haciendo algo por el mundo, siento que estoy haciendo algo que me gusta y siento que estoy haciendo algo en lo que soy buena. O sea, como que siempre tuve como quizás esta ilusión de decir, bueno, voy a estudiar una carrera muy difícil que me permita después, bueno, hacer distintas cosas y poder expandirme en distintas cosas, pero sí siempre, o sea, y eso también para que uno no tiene que tener una idea tan rígida porque el mundo cambia tanto. Yo creo que es tan Sí. impredecible muchas veces la vuelta del mundo que es muy difícil hacerse una idea concreta de lo que uno quiere, pero sí siempre la idea fue como tener un tiempo de entrenamiento en una empresa importante y después de eso poder salir con mi propio proyecto. Así que bueno, un poco me lo imaginaba, un poco no, pero bueno, nada, eso, siempre confié en que mi trayectoria académica y mis capacidades me iban a llevar a un lugar en el que yo pudiera ayudar a otras personas a través de algo que yo supiera hacer muy bien. Una pregunta, Belén, a ver, recordando que estamos intentando llegar a un público de 15, 16 años, y ahora también es cierto que los jóvenes saben más de sostenibilidad quizás que yo cuando era joven. Eh, ¿Cómo puedes simplificar el tema de la huella de carbono para ellos? Bien. La huella de carbono es un indicador que nos ayuda a medir cuánto es que una empresa contribuye al cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que se produce porque hay ciertos gases que los humanos estamos generando, que están depositándose en la atmósfera, que es una capa gaseosa que rodea la Tierra, y esos gases tienen como la capacidad de capturar más calor que otros gases. Entonces, cuando el sol incide en la Tierra durante el día y se refleja durante la noche, estos gases de efecto invernadero, que son los que mide la huella de carbono, actúan como si fuese una manta o una colcha que va haciendo que la Tierra cada vez conserve más el calor del sol. Entonces, esto es lo que está generando el calentamiento global, es decir, que la Tierra esté aumentando su temperatura con respecto a un equilibrio saludable o sano, que es el que teníamos antes de la revolución industrial de 1900, que fue cuando se empieza a quemar carbón para las máquinas para las máquinas, los trenes y toda la revolución industrial que sucede en ese momento. Estos gases de efecto invernadero justamente hacen eso, el calentamiento global, y el calentamiento global es la causa principal del cambio climático, que son alteraciones en los climas, tormentas, cada vez precipitaciones como más irregulares, ¿no? Que llueve un montón o no llueve nada, sequías, olas de calor, digo, todas estas cosas raras que estamos viendo en el clima son consecuencia de que la Tierra se está calentando y que está en una temperatura que ya no le resulta tan cómoda porque no es la temperatura de su equilibrio. Y básicamente la huella de carbono lo que hace es eso, es decir, bueno, ok, esta empresa, ¿cuántos de esos gases que están calentando la Tierra está generando? Entonces, no medimos contaminantes como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, que son contaminantes que contribuyen a nuestra salud, digamos, y que no son buenos que estén en el ambiente, sino que mide únicamente los gases que están contribuyendo al calentamiento global, que es la principal causa del cambio climático. Estos gases, el más conocido es el dióxido de carbono, pero también hay otros como el óxido nitroso y el metano, que básicamente se generan con las actividades que generamos en el día a día. O sea, cualquier cosa que nosotros fabricamos, sea esto, sea un celular, todo eso tiene un consumo energético detrás y una extracción de materiales detrás que generan gases de efecto invernadero, y eso es lo que nosotros medimos con la huella. Entonces, de alguna manera yo siempre digo como la huella de carbono es una manera de medir el impacto ambiental de una empresa. O sea, no es todo el impacto ambiental, porque obviamente una empresa también consume agua, consume recursos, no sé, puede contaminar el suelo, contaminar el aire de otra manera. Digo, los impactos ambientales de una empresa son mucho más extensos que la huella de carbono. La huella de carbono es solamente uno de los impactos ambientales que una empresa genera, pero la realidad es que como indicador es hoy en día el más utilizado porque también permite tener una radiografía bastante noble de otros impactos ambientales de la organización, por más que el foco es únicamente los gases de efecto invernadero. ¿Y por qué No se sé está si... midiendo? O sea, ¿por qué está tan de moda? ¿Por qué hay demanda de que las empresas quieren medir eso? Sí puede sonar a que no les conviene que se sepa eso.
Yo creo que hay como varias cosas. Uno es que ya las consecuencias del cambio climático son inminentes, ¿no? O sea, ya estamos viendo estas consecuencias piel a piel, ¿no? Hay sequías, hay bajas en la productividad de alimentos, hay inundaciones, hay incidentes climáticos que están sucediendo, olas de calor, los inviernos son cada vez más cortos, digo, ya hay cosas que están sensibilizándonos sobre que esto es un problema grande. Pero también hay y se le ha dado mucha importancia a lo largo de los años a través de lo que son las conferencias de las partes, antes de lo que es el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París es un acuerdo que firmaron en 2015 más de 200 países del mundo en el que se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para que la Tierra no supere los 1,5 grados de temperatura para finales de siglo. Este objetivo ya, lamentablemente, no hemos logrado cumplirlo, digamos. Pero bueno, el Acuerdo de París se podría decir que es el acuerdo climático más importante de los últimos años en cuanto a, es un acuerdo que es de carácter voluntario, no hay ninguna penalización si los países no lo cumplen y, como te digo, no se está cumpliendo a rajatabla lo que el Acuerdo de París le propuso a los países que tomen como metas de reducción de emisiones. Pero de alguna manera el mundo le ha dado como más importancia a eso porque yo creo que las consecuencias del cambio climático son consecuencias que van a tener implicancias en todos los ecosistemas y en todos los demás impactos ambientales porque tenemos la huella hídrica, pero el cambio climático afecta directamente el ciclo del agua. Tenemos no sé, incendios forestales. Bueno, el cambio climático también atenta contra la frecuencia y los incendios forestales porque si la biomasa está más seca, la madera está más seca, va a combustionar más rápido y se va a prender fuego más rápido. Digo, muchos impactos ambientales tienen relaciones intrínsecas con el cambio climático y me parece que ese es el motivo del primer protocolo que se firmó, que es el de Kioto, que fue reemplazado por el Acuerdo de París y por el cual se realizan todas las conferencias de las partes año tras año, que se podría decir que son los encuentros así como burocráticos ambientales de los más importantes que tenemos en el mundo hoy en día. ¿Y podrías dar ejemplos de qué otras profesiones se ven involucradas con la huella de carbono o con todo este movimiento que hay en torno a la importancia que tiene prevenir o mitigar el cambio climático? Bien, la realidad es que yo me contratan empresas de todos los tipos que se te ocurran. O sea, yo tengo empresas del mundo agro, tengo empresas de alimentos, tengo empresas de automotrices, trabajo con empresas farmacéuticas, o sea, trabajo con empresas de absolutamente todos los nichos. Entonces, si vos sos un profesional de cualquier profesión que sea, sabe que la empresa en la que vos vayas a trabajar va a tener que medir su huella de carbono. Hoy en día todavía están bastante laxas, como te digo, las normativas, pero estamos camino hacia que esto, digamos, en Europa ya son obligatorias en muchas empresas de más de 5.000 empleados y de determinados volúmenes productivos, ya es obligatorio que esas empresas midan la huella de carbono. Y esto es un poco un norte que van a tomar todos los demás países cuando las consecuencias del cambio climático sean cada vez más tangibles. Entonces, todas las empresas del mundo de acá a 10 años van a tener que calcular su huella de carbono. O sea, sean del rubro que sean, todo lo que hacemos tiene un impacto ambiental y tiene una huella de carbono asociada porque todo lo que nosotros consumimos tiene un consumo energético asociado y ese consumo energético está derivado de una quema de combustibles fósiles que viene detrás de eso. Entonces, todo tiene una huella de carbono detrás. Entonces, sea del nicho que sea, si vos querés trabajar dentro de la huella de carbono, sabe que va a ser algo que te va a atravesar de alguna manera en cualquier profesión, ya sea en un estudio contable, en un estudio de abogados, a mí me ha llevado, no sé, para eventos, o sea, también hay huella de carbono de eventos, de productos, digo, todos los nichos están relacionados de alguna manera con esto, pero bueno, si sos abogado también, digamos, las regulaciones ambientales, la empresa te va a decir, che, tengo que cumplir con esta regulación, ¿qué tengo que hacer? Bueno, digo, también va a haber la contabilidad también, porque, me cobran una multa porque me excedí de los gases de efecto invernadero que pude emitir. Bueno, ¿cuánto es la multa? Digo, como que de alguna forma creo que va a ser como bastante transversal a todas las profesiones. No es que todos los profesionales van a tener que calcularlo, pero creo que saber de qué se trata y medianamente entender qué hay detrás de ese cálculo o cómo son los factores o las cosas que se utilizan para calcularla, creo que ahora no es tan necesario, pero dentro de 10 años va a ser algo de cultura general, creo, como de todo el mundo, van a preguntar pregunta y respuesta de la tele, ¿qué es la huella de carbono? Ahora es Claro. impensado, pero me parece que va a ser algo que todos vamos a tener que estar relacionados con ese concepto, ¿viste? Te veo muy apasionada con el tema, Muy. Belén, y me encanta porque lo has explicado en sencillo, o sea, dentro de lo que he escuchado yo de estos términos, me parece que ha sido comprensible. Y con esta emoción de lo que estás haciendo, me gustaría saber si conoces el término Ikigai y si crees que estás en el momento de vivir tu Ikigai. Sí, bueno, de hecho yo di algunos talleres para algunos chicos sobre este concepto de Ikigai, en donde hacíamos algunas actividades de, bueno,
hagan una lista de qué cosas les gusta hacer, qué cosas son buenas, qué cosas el mundo necesita. O sea, la verdad que me encanta este concepto y bueno, cuando lo descubrí, nada, me di cuenta de, o sea, es como que me sirvió mucho como para alinear un poco ese propósito o esa misión que yo siento que tengo. Como te digo, creo que la vida va cambiando mucho y quizás uno lo concreto que hace puede ir cambiando, pero el Ikigai es como algo más profundo, que tiene más que ver quizás, yo lo explico quizás con mi ejemplo, yo siento que mi Ikigai está definitivamente en entender conceptos o cosas muy difíciles, traducirles a un lenguaje sencillo y explicárselas a la gente. Y eso lo hago en comunicación, lo hago con mis clientes, lo hago con la comunicación de redes sociales, que tengo mi saga Los Policías del Carbono, y también les explico la boda de Jeff Bezos, cuánta huella de carbono generó. Digo, como que siempre intento a través de estos contenidos creativos y orgánicos que hacemos, de tratar de llevar algo muy complejo a algo muy sencillo. Y la forma en la que hago eso fue cambiando mucho, pero sin dudas creo que hay que escuchar mucho como a esa voz interna que nos dice cuando algo realmente nos emociona mucho, o como vos me ves, que yo siempre todo el mundo me dice, pero que realmente yo creo que he encontrado y que también, pero que también hay que ser como flexible y entender que la vida muchas veces cambia y que hay que estar abiertos también a que eso, digamos, tome otras formas o tome otras matices muchas veces que no podemos predecir y que son, sí, que son como muchas veces eso, son inimaginables en algunos momentos de nuestra vida, pero en otros momentos quizás se manifiestan. Así que sí, yo estoy muy conectada con eso y bueno, creo que eso, puntualmente mi Ikigai yo he descubierto que es eso, explicar cosas muy difíciles para que todo el mundo las pueda entender y puntualmente en relación a lo que el mundo necesita, bueno, creo que esas cosas muy difíciles que yo las explico de forma sencilla tienen que ver con la crisis climática y con la crisis ambiental que estamos atravesando, como para que la gente pueda ok, finalmente como decantar de una forma un poco más blanda esto que está pasando en el mundo que es tan terrible. Claro. ¿Qué mensaje le darías a los adolescentes que están precisamente escuchando el podcast y que quizás dicen, oye, yo también quiero estar así de apasionada como Belén con mi carrera, que puede ser con algo de sostenibilidad, como que no, puede ser con comunicar conceptos claramente como tú? ¿Qué crees que necesitan escuchar? Yo creo que quizás mi consejo es que traten de conocerse a sí mismos, que traten de cada vez escuchar a esa voz interna más fuerte, porque todos la tenemos, pero la verdad es que está como bastante apagada con tantas cosas que mi papá quiere esto, mis amigos quieren esto, yo quiero que la gente me vea así, yo quiero que la gente piense esto de mí, yo quiero hacer... A veces hay que apagar un poco esos pensamientos de afuera que nos vienen, que de alguna manera nosotros queremos que la gente nos vea de cierta manera y empezar a escucharnos a nosotros mismos, ¿viste? ¿Qué cosas nos emocionan? ¿Qué cosas nos gustan? Hoy en día no es como antes que uno la única salida que tiene es estudiar una carrera de 8 años, ir a trabajar en una multinacional, trabajar 40 años, jubilarse y tener jubilar. Hoy ya sabemos que ese no es el camino que yo no les recomiendo a mis alumnos que sigan ese camino. Yo creo que hoy el mundo nos permite trabajar de una forma mucho más descentralizada, nos permite trabajar de una forma mucho más creativa. La inteligencia artificial va a reemplazar muchos de los trabajos que antes hacían los humanos, pero creo que la oportunidad está en que en que los trabajos que van a predominar van a ser los trabajos creativos, van a ser los trabajos que las máquinas no puedan reemplazar, que son los trabajos que están hechos desde el amor, desde la creación más profunda, que es la creación que viene de adentro nuestro, no de nuestra mente, sino de nuestro corazón y de las cosas que realmente nos gusta hacer y que nos apasiona comunicar. Así que nada, también obviamente lo digo desde o sea, habiéndote dicho antes, yo quiero las cosas difíciles, ¿verdad? O sea, tengo esta cosa también, ¿no? Como un poco contradictoria, o sea, soy las dos cosas, soy por un lado la que sé que, ok, este es mi entrenamiento y me quedo 4 horas haciendo un Excel y no puedo, y obsesionada con ese Excel, pero diciendo, ok, este es el entrenamiento que yo tengo que tener para poder ser esa profesional que yo quiero ser, que sea ágil, que sea rápida y que pueda resolver las cosas de una forma rápida y poder ayudar al mundo de una forma creativa, pero para poder ayudar al mundo de una forma creativa haciendo cosas difíciles, que las cosas difíciles en general son las cosas escasas y son las cosas que mejor se pagan, entonces también un poco el consejo va por ahí, o sea, no se pongan a hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, hagan cosas que vengan más de adentro suyos, ¿sí? Cosas más creativas que ahí van a tener mucho menos competencia y lo van a disfrutar mucho más. Entonces, bueno, eso, capaz, mi consejo es empezar a escucharse y a prestar atención cuando hay algo que están haciendo, por más recreativo que sea, no sé, salir a tomar sol, a caminar, a hacer algún deporte, esas cosas que los emocionan, regístrenlas,
regístrenlas porque quizás en algún momento ustedes pueden monetizar esa pasión de alguna manera. Y yo creo que el mundo del futuro es un mundo de eso, que le va a dar mucha prioridad a los trabajos creativos, pero que también tenemos que estar a la altura técnicamente para poder hacerlo. Así que, bueno, hay que estudiar también. Hay que estudiar para ser artista. Hoy en día hay que estudiar también. Claro, sí, de hecho, buen punto. Creo que desde hace, no sé, medio año para acá del podcast, que siempre sale la IA en la conversación. Y en este caso, también la IA es una herramienta, ¿no? Hay que saber utilizarla, no hay que delegar todo lo que uno es ahí, pero tenerla como herramienta que de ayuda para impulsar, para mejorar. Yo no sé, cuando tú hablas de tus alumnos, ahí me perdí un poco en esa parte de cuál es tu rol con los alumnos. ¿Tienes, participas en, qué alumnos tienes, mejor dicho? Bien, bueno, yo ya desde el año pasado que estoy dando cursos en mi academia, que es una academia para consultores o freelancers ambientales que quieran trabajar de forma freelance en el mundo ambiental. Entonces ya di más de 15 cursos, masterclass de huella de carbono por industria, por ejemplo, masterclass de huella de carbono de alimentos, de construcción, de residuos, pero también cursos para freelancers ambientales que quieran, se llama curso para freelancers ambientales, para ser freelancer ambiental, y que básicamente es eso, bueno, cómo descubrir estas plataformas de freelancer, cómo armarte tu portfolio, cómo aprender a ver en qué puedes ser más creativo, cómo buscar trabajo, cómo presentar ese trabajo, cuánto tenés que cobrar por ese trabajo, cuánto tiempo te lleva hacer ese trabajo. Digo, hay mucha, o sea, por más carrera que hayas estudiado, no, ninguna carrera te prepara para trabajar de forma independiente. Eso es una realidad. Claro. Entonces, mi academia lo que busca es quizás ser un sostén para estos chicos que la mayoría de mis alumnos, ya han pasado más de 500 alumnos por la academia en distintos cursos, sincrónicos y asincrónicos, porque tenemos ambas modalidades. Ahora tengo el curso de huella de carbono este año asincrónico, pero en septiembre fue sincrónico, se anotaron más de 70 chicos. Y mayoría de la gente que se anota son consultores ambientales, ingenieros ambientales, licenciados en ciencias ambientales, que no quieren trabajar en una empresa 8 o 9 horas, sino que quieren trabajar de forma independiente. Y un poco mis cursos son ese puente entre la universidad y una carrera independiente para, bueno, como te digo, estas cosas que nadie te enseña, que es cómo preparar una propuesta comercial, cómo tener esa primera reunión con un cliente, cómo prepararse, cómo conseguir clientes, digamos, bueno, todas esas cosas. Entonces, un poco la idea de mis cursos es mezclar esas dos cosas, la huella de carbono como un skill que uno puede tener dentro de su cartera de servicios para trabajar como un profesional ambiental independiente, pero también todo el contexto de eso, cómo hacer para ser un profesional independiente más allá de la huella de carbono. Claro, el concepto de vender, ¿no? Porque muchas veces salimos de la universidad pensando en ser contratados, pero no en vender nuestros servicios, que al final en los dos mundos se hace, pero parece que en el mundo de las compañías te vendes en la entrevista y más o menos estás listo, pero en el tema de freelancers es una venta constante, son unas habilidades comunicacionales, de relacionamiento, de ir buscando ese networking, de ir creciendo, que encuentro que siempre va a ser un mundo como quizás que a los introvertidos lo vemos como bien difícil, como que necesitamos más asesoría. Y ese es otro complemento súper bueno que encuentro en tu curso, ¿no? Para la gente que quiere dedicarse a eso de forma independiente. Sí, sí, la idea del curso también es darles herramientas prácticas, ¿viste? Bueno, template de una presentación, un Excel de un cronograma de trabajo, tipo un Excel que le puedes presentar a un cliente, o sea, el calculador de la huella, como que yo hice, la verdad que no he hecho tantos cursos, pero los cursos que he visto son cursos que quizás no tienen como un contenido que vos después podés salir y ya aplicarlo. Entonces, un poco en base a eso, yo lo que intento con mis cursos es como que se lleven 20, 30 herramientas en cada curso, planillas, presentaciones, y que ellos con esas herramientas ya puedan, bueno, cambiarlas un poco y usarlas como sus primeras herramientas para su trabajo freelance. Claro. Belén, y a propósito de eso, ¿dónde pueden encontrarte, conocer más de tu perfil, conocer un poco más de qué se trata de la huella de carbono, quizás hacer el doble clic que les hace falta después de haber despertado la curiosidad en esta entrevista? Bien, ¿Qué bien. canales tienes? Bueno, yo lo primero que hice cuando renuncié a la fábrica fue abrir mi blog y todo, pero ese blog en realidad es mi marca personal que todavía la conservo, que se llama Idonela. Idonela es el nombre de mi proyecto personal, me pueden encontrar en idonela.com o en Instagram en @idonela.es, en YouTube también, Idonela, TikTok, LinkedIn, bueno. Y después Carbon Me, que es mi empresa, también pueden encontrarnos
krbon.me, es la página web, y también con ese mismo nombre nos pueden encontrar en las redes sociales, que como te digo, siempre estamos haciendo contenido muy creativo y muy pensado para la comunidad, para visibilizar temas ambientales que están sucediendo y tratar de bajar esta información muy técnica a un lenguaje un poco más sencillo para que todos lo puedan entender. Así que esos son los dos proyectos, Idonela y Carbon Me, y después tengo un perfil bastante activo también en LinkedIn, que ahí me encontraste vos, que ahí me Sí. encuentran por mi nombre, que es Belén Alejandra Silva. Sí, de hecho es muy atractivo y eso es otro consejo adicional de ir como publicitando, publicando cosas que te interesan, ¿no? Como tú dices, ir registrando en tu diario, sí, también, pero luego llevarlos a visibilizar, a hacer que te encuentren otras personas. Sí. Belén, ¿hay algo que no haya preguntado, de lo que no habíamos hablado y que creas que podría aportar a la conversación antes de finalizar la entrevista? Bueno, me gusta esto que dijiste antes de las redes, porque no lo mencioné y yo soy como muy partidaria de que hay que hacer redes sociales, no solamente para que te vean y conseguir trabajo, sino yo creo que es un trabajo interno de como que te enseña tantas cosas, te enseña como a exponerte a la opinión de los demás, te enseña a investigar un tema y a explicárselo a otras personas, te enseña cosas de diseño, te enseña cosas de comercial, te enseña, digo, tener redes sociales no es superficial y tan sencillo como todo el mundo cree. Si vos tenés un proyecto personal y lo pones en las redes sociales, que creo que es fundamental hoy en día, porque yo todos los trabajos que conseguí freelance los conseguí porque compartí mis redes enseguida y la gente veía, te haces video de YouTube, editas video de YouTube, haces contenido de Instagram, tenés una página web que la hiciste vos. Digo, dentro de las redes sociales o una página web podés mostrar un montón de skills sin decir que los tenés, podés mostrar cosas que sabés hacer y que la gente te va a querer encontrar porque, ok, yo también quiero algo como eso. Entonces, claro, un gran consejo también es como si van a empezar a hacer algo personal, empezar a hacer redes y no de un lugar superficial, sino de un lugar más educativo, de enseñarle a otros cosas que a ustedes les interesen y de exponerse a ese lugar que los va a llevar a crecer mucho como creativos. Así que nada, sí, un súper consejo mío es lanzarse en la red que se sienta más cómodo. Quizás uno es más cómodo haciendo carruseles, otro es más cómodo con LinkedIn, otro es más cómodo haciendo reels. Digo, hay mucha variedad para el tipo de contenido que vos quieras hacer. Cada plataforma tiene como el contenido, digamos, predominante de cada una. No, uno no va a subir un carrusel a TikTok, digo, hay que ver los tipos de contenido que van con cada plataforma, pero simplemente es eso, como bueno, descubrir, ver que a uno le resuena más. Arrancar es lo más difícil, pero creo que lo más difícil, el consejo también es que no importa lo que el resto piense. Cuando estés pensando, no sé si lo voy a hacer porque lo que va a pensar otro, bueno, ¿en quién estás pensando? ¿En quién estás pensando? ¿En tu tío Carlos? ¿Qué te importa tu tío Carlos qué va a pensar? Porque en general es eso, ¿viste? Uno dice, uno cuando piensa, ay, ¿qué va a pensar la gente? Tenés una persona en la cabeza. Entonces, tráelo a tu conciencia, date cuenta que no tiene sentido que estés preocupado por qué va a pensar esa persona, porque del otro lado tenés una carrera enorme y un camino muy lleno de luz que te puede acompañar si vos lográs hacer algo que te guste y convertirte en alguien que lo hace muy bien y que pueda ayudar a otras personas en ese camino. Así que bueno, ese sería mi último consejo. Genial. Justamente hoy día escuchaba un podcast que decía eso, ¿no? Que cuántas personas tienen muchas ideas, muy buenas ideas, pero no son capaces de mostrarlas o de abrir un canal de YouTube o abrir un Instagram, lo que sea, un TikTok, por el miedo a qué dirán mis amistades, ¿no? Y la Sí. verdad es que yo siento que a estas alturas de la vida, yo creo que las amistades que realmente te valoran y te quieren van a apoyarte en la locura que estés queriendo iniciar, más allá de juzgarte, ¿no? Y los que te juzgan, bueno, ya sabes tú que no son tan amigas como lo piensas, ¿no? Belén, ha sido un placer porque nos has contagiado del entusiasmo, de la sostenibilidad, de la huella de carbono, nos has ilustrado un poco sobre el tema, ha sido bastante comprensible. Y nos has roto los mitos, ¿no? El mito de que uno a veces busca la comodidad, nada que ver, en tu caso es como el desafío y eso también es súper importante porque lo dijiste, ¿no? Si haces lo que hace todo el mundo, si haces lo fácil, pues quizás no es tan valorado como hacerlo difícil, hacer lo que cuesta más. Y también el tema de los no. ¿Cuántas veces te dijeron que no, que no, que no? Y luego al final era por algo mejor para ti. El tema de venderse, de saber venderse, de saber posicionarse también es importante. Y el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento en tu caso también es ahora una opción demasiado válida y con cada vez más herramientas para que uno pueda emprender. Así que muy agradecida por haber participado en el podcast y desearte los mejores éxitos con Carbon Me. Muchas gracias, gracias por invitarme y también muchos éxitos para vos y para todos los que estén escuchando esto. Ahí.